¿Alguna vez has sentido que mientras más intentas controlar tu vida, más se descontrola todo? Que mientras más te esfuerzas, más te desgastas y menos paz sientes. Y si te dijera que Jesús está esperando precisamente ese momento, cuando ya no puedes más, que cuando se acaba tu fuerza, empieza su poder, y que la paz que tanto estás buscando no viene del control, sino de soltarlo. Este mensaje no es casualidad. No llegaste aquí por accidente. Quizás has estado pidiendo señales, respuestas, una palabra clara de Dios. Y hoy Él quiere decirte algo que puede cambiar por completo tu forma de vivir, de decidir, de confiar. Jesús te dice, si me entregas el control, yo te daré mi paz. Y no es cualquier paz, es una paz que no depende de lo que pasa afuera, sino de lo que Él hace dentro. Una paz que puede calmar tus tormentas más profundas, aunque todo siga igual allá afuera. Una paz que transforma tu ansiedad en descanso, tu duda en dirección, tu miedo en confianza. Una paz que solo llega cuando sueltas lo que nunca debiste cargar solo. Hoy vamos a entrar en un viaje de descubrimiento espiritual. Vamos a entender por qué nos cuesta tanto soltar el control y cómo eso nos aleja del corazón de Dios. Vamos a explorar lo que dice la palabra, pero también lo que dice tu alma. Y juntos vamos a encontrar ese punto exacto donde comienza la verdadera paz. Porque hay algo que muy pocos han descubierto. Cuando le entregas el control a Jesús, no estás perdiendo poder. Estás accediendo al único poder que nunca falla. Y esa revelación puede cambiarlo todo. Ahora quiero invitarte a hacer algo más que simbólico. Escribe en los comentarios, paz en Cristo. Es una frase sencilla pero poderosa. Es tu manera de decirle a Dios, estoy listo para soltar y confiar. Cada persona que comenta está activando su fe y declarando que este mensaje también es para ella. Y si aún no lo has hecho, te animo con todo mi corazón a que te suscribas a este canal y le des me gusta a este video. No lo hagas por compromiso, hazlo porque sabes que esta palabra puede llegar a más personas que están justo como tú estabas hace unos minutos, buscando una voz del cielo. Hazlo como un acto de fe, como quien dice, Señor, úsame para que otros también escuchen tu voz. Muchas personas que ven estos mensajes viven lejos de una iglesia o no tienen comunidad de fe cerca. Por eso, este canal se ha convertido en un espacio de consuelo, de dirección, de presencia divina. Y si tú estás aquí, también formas parte de esto. Tu participación fortalece este ministerio y, lo más importante, te conecta más profundamente con la obra que Dios está haciendo en ti. Así que comenta ahora mismo, paz en Cristo, y abre tu corazón, porque esta palabra puede ser ese empujón que tu alma necesitaba. Y no lo olvides, la penúltima enseñanza de este video puede traer la clave que estabas esperando para desbloquear una nueva temporada de bendición en tu vida. Vamos a comenzar con el estudio. Número 1. Cuando el control se convierte en carga. ¿Qué estás tratando de sostener que nunca fue tuyo cargar? ¿Hasta cuándo vas a seguir intentando solucionar lo eterno con fuerzas humanas? Y si ese cansancio que llevas no es una señal de derrota, sino una invitación de Dios para rendirte ante Él. Hay momentos en la vida donde el alma grita en silencio, y no es porque haya pecado o falta de fe, sino porque estamos intentando cargar una mochila que no nos pertenece. Nos enseñaron que tener el control es madurez, que ser fuertes es lo correcto, que rendirse es señal de debilidad. Pero en el reino de Dios, los principios se invierten. Allí, el que se rinde, vence. El que se debilita ante el Señor, se fortalece. El que suelta, recibe. La necesidad de control muchas veces no nace del orgullo, sino del miedo. Miedo a que si no vigilamos todo, algo se rompa. Miedo a que si no decidimos,
algo salga mal. Miedo a que si soltamos, nadie más lo tome. Pero ese miedo nos desgasta, nos drena y lo peor, nos roba la paz que solo Dios puede sostener. Piensa en esto, una marioneta solo se mueve cuando alguien la controla desde arriba. Pero cuando el titiritero desaparece, los hilos se enredan, la figura cae. ¿Y tú, de quién estás dependiendo? ¿Quién está moviendo tus hilos, tu ansiedad o la voz del Espíritu Santo? En la Biblia vemos a Moisés enfrentando el mayor reto de su vida, guiar a un pueblo entero hacia una tierra prometida. Un pueblo rebelde, impaciente, que constantemente lo culpaba de todo. ¿Y sabes qué hizo Moisés cuando no sabía qué más hacer? No trató de ser el héroe, no tomó el control, no impuso su voluntad. Se postró ante Dios y dijo: si tu presencia no va conmigo, no me saques de aquí. Eso es rendición, eso es fe verdadera, eso es entender que el control no me pertenece, pero la paz sí. Cuando intentamos tener el control de todo, estamos, sin quererlo, diciéndole a Dios: no confío del todo en ti. Es como si estuviéramos en un auto, diciéndole a Jesús que suba, pero le pedimos que se quede en el asiento trasero mientras nosotros manejamos. Queremos que nos acompañe, pero no que nos dirija. Y aquí está la verdad que incomoda, pero también libera. No puedes tener el control y la paz al mismo tiempo. Uno excluye al otro. El control es peso, esfuerzo, tensión. La paz es entrega, confianza, descanso. No puedes apretar el puño y abrir la mano al mismo tiempo. O sueltas, o sigues sufriendo. Hay una ciencia detrás de esto también. Estudios en neurociencia muestran que el cerebro humano entra en un estado de sobrecarga cuando intenta tomar decisiones bajo estrés constante. El sistema límbico, que procesa las emociones, se sobreactiva, generando ansiedad, insomnio, incluso síntomas físicos como dolores musculares y digestivos. Pero cuando una persona se siente sostenida por una figura de confianza, su sistema nervioso se calma. La paz no es solo espiritual, es fisiológica. Y no hay figura más confiable, más estable, más fiel que Cristo. Jesús no está esperando que tengas todo resuelto para bendecirte. No te exige perfección, solo te está pidiendo acceso, que le abras la puerta de eso que no puedes manejar más. Que le digas: toma tú el volante, yo ya no sé a dónde ir. No es casualidad que Jesús dijo: mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Por qué lo dijo? Porque sabía que vivir sin rendirse a Él es cargar un peso que nunca fue nuestro. Él no vino solo a salvarte del infierno, vino a liberarte del peso del control, del agotamiento de intentar ser tu propio salvador, tu propio protector, tu propio guía. Y mira lo hermoso del diseño de Dios. Él no te pide que ignores tus responsabilidades, ni que abandones tu rol en la vida. Lo que Él te pide es que hagas lo que te corresponde, pero confíes en lo que solo a Él le corresponde. Tú caminas, pero Él abre el mar. Tú siembras, pero Él hace crecer. Tú obedeces, pero Él guía el resultado. Hoy, tal vez Dios no quiere que tomes más decisiones, sino que tomes una sola: rendirle el control. Y eso no es una pérdida. Es el inicio de un descanso que muchos buscan, pero pocos encuentran. Es dejar de remar solo y permitir que el viento de su espíritu lleve tu barca a un lugar seguro. Respira, suelta y empieza a experimentar la paz que viene cuando decides dejar de ser el capitán y confiar en el único que conoce el mapa. Número 2. La paz no es ausencia de problemas, es presencia de dirección. ¿Y si el problema no es lo que estás viviendo, sino cómo lo estás enfrentando? ¿Y si la paz que anhelas no llega porque aún estás buscando las respuestas en el lugar equivocado? ¿Qué pasaría si entendieras que Dios no siempre cambia la tormenta, pero siempre está dispuesto a calmarte a ti?
Muchas veces confundimos paz con silencio, calma con ausencia de conflicto, tranquilidad con estabilidad externa. Pero en el lenguaje del reino, la paz no es la falta de problemas, es la presencia activa de Dios caminando contigo en medio de ellos. Es una brújula en el caos, es dirección en medio del desierto, es una voz firme entre las 1000 voces del miedo. La verdadera paz no depende de cuánto dinero hay en tu cuenta, ni de si todo en casa va bien, ni de si tienes salud perfecta o relaciones estables. La verdadera paz no es frágil, no es circunstancial. La verdadera paz tiene nombre, tiene voz y tiene promesa: Jesucristo, el Príncipe de Paz. Cuando Jesús caminaba sobre las aguas en medio de la tormenta, no fue la tormenta lo que primero se calmó. Fue el corazón de Pedro al escuchar su voz: no teman, soy yo. Esa frase no eliminó el viento, pero lo hizo caminar sobre él. Y esa es la paz que Cristo ofrece. No una vida sin olas, sino una vida con dirección mientras caminas sobre ellas. En la vida moderna estamos rodeados de ruido, decisiones, presiones. La ansiedad se ha vuelto una epidemia silenciosa. Y muchas veces intentamos resolver nuestra falta de paz controlando más, haciendo más, llenando nuestra agenda, buscando soluciones humanas a vacíos espirituales. Pero la Biblia es clara: tú guardarás en perfecta paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. No dice a quien lo entiende todo, ni al que tiene todo resuelto. Dice al que confía. Confiar no es no sentir miedo. Confiar es seguir avanzando a pesar del miedo, porque sabes quién va contigo. Es como caminar por un sendero oscuro, pero con la mano de un Padre firme sosteniéndote. Esa presencia es la paz. Esa confianza es la dirección. Y aquí hay una verdad profunda. Muchas veces el problema no es lo que estás viviendo, sino la ausencia de dirección espiritual para interpretarlo. Cuando no sabes por qué estás pasando lo que estás pasando, el alma se desespera. Pero cuando comprendes que Dios está obrando en medio de todo, incluso de lo que no entiendes, la paz empieza a florecer, aún en el dolor. La paz de Dios no se activa cuando todo está bien, sino cuando decides confiar en Él, aun cuando todo parece mal. Es una semilla que crece en los suelos más secos, y cuanto más confías, más clara se vuelve la dirección. Y aquí es donde se conecta con lo que hablábamos en el tópico anterior. No puedes tener dirección divina mientras insistas en controlar todo con lógica humana, porque Dios no guía desde el ruido. Él guía desde la intimidad. No guía al que corre desesperado, sino al que se detiene, escucha y obedece. Haz memoria. Las veces en que más paz sentiste en tu vida, ¿no fueron acaso momentos donde sabías que Dios estaba contigo, aunque el panorama no fuera ideal? Eso es lo que Él quiere restaurar hoy, la certeza de su dirección en medio del caos. Te invito ahora a hacer un ejercicio espiritual sencillo, pero poderoso. Cierra los ojos por un momento y pregúntate: ¿estoy buscando paz o dirección? ¿Quiero que las cosas cambien? ¿O quiero entender lo que Dios quiere enseñarme en medio de esto? ¿Estoy esperando que todo se acomode? ¿O estoy dispuesto a seguir caminando por fe, aunque aún no vea el final del camino? Dios no siempre cambia las circunstancias primero. A veces, primero te cambia a ti. Te da una nueva forma de mirar lo que estás viviendo. Y esa transformación interior, esa claridad divina, es lo que produce una paz que sobrepasa todo entendimiento. No estás perdido, no estás solo, no estás sin rumbo. Puede que no lo entiendas aún, pero si hoy estás escuchando esta palabra, es porque Dios te está mostrando el siguiente paso. Confía en su dirección, y la paz vendrá como consecuencia natural. Porque quien tiene dirección del cielo ya no necesita entenderlo todo, solo necesita caminar.
Número 3. El falso consuelo del control. ¿Y si el control que tanto proteges es en realidad lo que más te está hiriendo? ¿Has considerado que el deseo de tener todo bajo control puede ser una forma disfrazada de desconfianza? Podría ser que el enemigo no necesita destruir tu fe si logra mantenerte aferrado al miedo de soltar. El control, para muchos creyentes, se ha convertido en una zona de aparente seguridad, pero es una seguridad construida con ladrillos de ansiedad, temor y autoexigencia. Es como un castillo hecho de arena. Parece firme por fuera, pero basta una ola para derrumbarlo. Y cuando esa ola llega, porque siempre llega, nos encontramos frente a la realidad. No somos tan fuertes como pensábamos y no tenemos el control que creíamos tener. Mira cómo trabaja el enemigo. No siempre viene a robarte tu fe directamente. A veces su estrategia es más sutil. Te mantiene ocupado intentando sostener tu vida con tus propias manos. Te hace creer que rendirte es perder, que confiar es irresponsable, que depender de Dios es una debilidad espiritual. Pero lo que realmente está haciendo es robándote la paz que solo llega cuando decides confiar plenamente. El control nos da una ilusión de poder, pero esa ilusión es cara. Nos roba la serenidad, el descanso, la sensibilidad a la voz del Espíritu Santo. Es como tener un televisor con el volumen del mundo tan alto que ya no logras escuchar el susurro de Dios. Y entonces comenzamos a confundir productividad con propósito, decisiones rápidas con sabiduría y fuerza humana con respaldo divino. Hay algo muy profundo en la Escritura que a menudo pasamos por alto. Jesús, siendo Dios, jamás se apresuró. Nunca corrió por ansiedad. Nunca tomó una decisión por miedo a perder el control. Incluso cuando Lázaro murió y todos esperaban que él llegara de inmediato, Jesús se detuvo, esperó, oró, porque él sabía que el poder no está en controlar los tiempos, sino en obedecer la dirección del Padre. Ahora te pregunto, ¿cuántas decisiones has tomado por temor a perder el control y no por obediencia a la voz de Dios? ¿Y cuántas veces has sentido que algo salió mal, no por falta de fe, sino por insistir en hacer las cosas a tu manera? El falso consuelo del control te hace sentir capaz por un momento, pero te deja vacío al final. Te mantiene ocupado, pero no te deja avanzar. Es como caminar en una rueda de hámster. Te cansas, sudas, te agotas, pero sigues en el mismo lugar. Y aquí quiero abrir tu corazón con una analogía. Imagina que estás sosteniendo una cuerda atada a algo que se hunde en el agua. Cuanto más te aferras, más te hundes con eso. La salvación no está en resistir, sino en soltar, y eso mismo pasa en la vida espiritual. Hay situaciones, relaciones, expectativas y batallas que estás sosteniendo con todas tus fuerzas, cuando lo que Dios te está diciendo es, suéltalo, confía en mí, yo soy suficiente. No se trata de dejar de hacer tu parte, no se trata de ser pasivo, se trata de entender que no es tu fuerza lo que sostiene tu vida, es la gracia de Dios, y esa gracia solo opera con libertad cuando el alma se rinde. Si sigues dependiendo del control, siempre vivirás al borde del agotamiento emocional. Pero si aprendes a confiar, comenzarás a ver cómo incluso lo que parecía un caos empieza a tener sentido. Porque cuando Dios dirige, aún los errores se convierten en caminos de aprendizaje y los retrasos en parte del diseño perfecto. Déjame hablarte como un pastor que ama tu alma. El control puede parecer una protección, pero muchas veces es una prisión con puertas abiertas. Y hoy tienes la llave en tus manos. La llave es la confianza, la fe activa, la rendición consciente. Dios no necesita que lo entiendas todo. Solo necesita que te acerques, que le digas con sinceridad, Padre, ya no puedo más.
no quiero más este peso, tómalo tú, y cuando lo hagas, te sorprenderás. No porque los problemas desaparezcan de inmediato, sino porque tú ya no serás el mismo, porque tu alma, esa parte tan profunda de ti que ha estado luchando por tanto tiempo, finalmente podrá descansar. Número 4. La rendición como acto de fe viva. ¿Has pensado que soltar el control no es rendirse, sino creer más profundamente? ¿Y si entregarle todo a Dios no te hace más vulnerable, sino más libre? ¿Puede la fe existir plenamente mientras sigas guardando un por si acaso bajo el brazo? En nuestra mente humana, la palabra rendirse suele tener un sabor amargo. Nos recuerda derrota, fracaso, debilidad. Pero en la mente de Dios, rendirse es otra cosa. En el reino, rendirse es un acto supremo de fe. Es el momento en que dejas de luchar por sobrevivir y comienzas a vivir desde la confianza. Cuando le dices a Dios, toma el control, estás haciendo una declaración de guerra espiritual. Estás diciéndole al cielo, a ti mismo y al enemigo, mi esperanza ya no está en lo que puedo lograr, sino en lo que Dios puede hacer a través de mí. Eso es poderoso. Eso cambia la atmósfera de tu vida. La fe sin rendición es teoría. Pero la fe que suelta el timón, que deja la última palabra en manos del Creador, esa es una fe viva, activa, ardiente. Y sí, cuesta, porque se trata de renunciar a tener siempre el plan, la estrategia, la razón. Se trata de caminar como Abraham, sin saber a dónde vas, pero sabiendo con quién vas. Muchas veces queremos que Dios nos muestre el mapa completo antes de empezar a caminar. Queremos señales claras, respuestas inmediatas, garantías celestiales. Pero Dios no bendice la previsión humana. Él bendice la obediencia fiel, la que camina sin ver, la que salta sin calcular, la que entrega sin negociar. Déjame contarte algo que quizás nunca te dijeron así. La rendición es una forma de adoración. Cuando le dices a Dios, no entiendo, pero confío, estás adorando. Cuando sueltas esa situación que tanto te duele, pero la pones en sus manos, estás adorando. Cuando dejas de manipular, de controlar, de insistir y simplemente crees, estás adorando con tu vida, no solo con tus palabras. ¿Y sabes qué ocurre cuando adoras así? El cielo responde, el Espíritu se mueve, el Padre actúa. Porque Dios se mueve en el terreno de la fe, y no hay fe más genuina que aquella que entrega lo más difícil de entregar, el control. Piénsalo así, un niño no le da indicaciones a su padre mientras camina tomado de su mano. No le dice por dónde girar, ni se preocupa por cómo llegarán. Simplemente camina, confiando en que el papá sabe a dónde va. Y ese es el nivel de relación que Dios quiere tener contigo. Que sueltes tus planes, tus miedos, tus hojas de ruta y los sigas. En el mundo se nos enseña a tener un plan B, a no confiar del todo, a tener un respaldo por si Dios no responde como esperamos. Pero en el reino, el plan A es confiar y el plan B también. Dios no necesita un plan de reserva. Él es el plan perfecto, siempre ha sido. Tal vez una parte de ti aún quiere retener, aún siente que soltar es perder, que rendirte es renunciar a tu identidad, pero es todo lo contrario. Cuando te rindes, descubres quién eres realmente en Él, porque dejas de actuar desde el miedo y comienzas a moverte desde la fe. La rendición te ubica, te centra, te conecta con el corazón del Padre. Es como si por fin apagara el ruido de todo lo que tratas de controlar y escucharas claramente lo que Dios ha querido decirte todo este tiempo. Yo estoy contigo, yo tengo cuidado de ti, yo sé lo que estás viviendo y no te he soltado ni un segundo. Así que hoy, si hay algo que aún estás cargando con tus fuerzas, hazlo oración. Entrega. Adora con tu entrega. Cree con tu rendición.
Y cuando lo hagas, verás que la paz no llega como un alivio pasajero, sino como una presencia firme que transforma todo desde adentro. Porque rendirse en el reino de Dios no es perder una batalla, es dar el paso para ver a Dios pelear por ti. Número 5. Las señales que revelan que no has soltado. ¿Cómo saber si realmente le entregaste el control a Dios o solo dijiste que lo hiciste? Y si tu forma de orar, de decidir y de reaccionar están revelando un corazón que aún no confía del todo. ¿Cuántas veces has orado pidiéndole a Dios que actúe mientras tú sigues intentando resolverlo todo a tu manera? Uno de los mayores engaños que enfrentamos como creyentes es creer que le hemos entregado el control a Dios, cuando en realidad solo le hemos entregado las palabras. Le decimos, Señor, haz tu voluntad, pero luego actuamos como si todo dependiera de nosotros. Hacemos planes sin consultarlo, tomamos decisiones sin esperarlo, nos angustiamos cuando las cosas no salen como queríamos. Y eso es una señal clara de que el control aún está en nuestras manos. Hay síntomas espirituales que revelan si estás soltando de verdad o solo estás hablando desde la superficie. La falta de paz constante, la necesidad de tener todas las respuestas, la angustia cuando algo se sale del plan, el impulso de justificar cada paso que das, la rigidez ante lo imprevisto. Todas esas son pequeñas alarmas del alma que te están diciendo: aún estás reteniendo lo que deberías haber entregado. La fe verdadera no se mide solo por lo que confiesas, sino por lo que decides dejar en manos de Dios sin exigir explicaciones. Es como cuando vas al médico con un dolor profundo y aunque no entiendas cada procedimiento, te dejas tratar porque sabes que esa persona tiene más conocimiento que tú. Con Dios, el principio es aún más profundo. Él no solo sabe más, Él te ama más de lo que tú mismo te amas. Entonces, ¿por qué nos cuesta tanto soltar? Porque hay una parte de nosotros que todavía cree que si no lo hacemos nosotros, nadie más lo hará. Es una raíz de autosuficiencia espiritual que se disfraza de responsabilidad, pero que muchas veces nace del miedo. Miedo al abandono, miedo al fracaso, miedo a que Dios no haga lo que yo quiero, cuando yo quiero. Y aquí está lo más delicado. Cuando intentamos controlar lo que es de Dios, terminamos alejándonos de lo que Dios quiere darnos. Es como querer retener agua con las manos. Por más que aprietes los dedos, siempre se escapa. Pero si abres la mano y pones un recipiente, puedes recogerla, guardarla y disfrutarla. Hay una historia que ilustra esto de forma poderosa. En el Antiguo Testamento, el rey Saúl fue elegido por Dios, pero perdió su reinado no por falta de capacidad, sino por su incapacidad de obedecer plenamente. Dios le dio una orden clara, pero Saúl, al ver que el pueblo se impacientaba y Samuel tardaba, tomó el control. Ofreció el sacrificio que no le correspondía. Parecía una decisión práctica, pero fue una señal de un corazón que no sabía esperar, que no sabía confiar, que no sabía soltar. Y esa es una advertencia para todos nosotros. La impaciencia puede ser una forma de orgullo espiritual. Cuando no esperamos el tiempo de Dios, estamos diciendo sin palabras, mi camino es mejor que el tuyo. Por eso hoy te invito a hacer un examen del alma, no para juzgarte, sino para liberarte. Pregúntate con sinceridad, ¿qué área de mi vida aún no he entregado por completo? ¿Estoy reaccionando con fe o con necesidad de control? ¿Estoy esperando en Dios o simplemente retrasando mi rendición? Cuando identificas esas áreas ocultas donde aún mandas tú y decides entregarlas de verdad, comienzas a experimentar una paz que antes no entendías. Es como soltar una cuerda que ha estado cortándote las manos y de pronto sentir alivio, descanso,
libertad, no porque el problema se haya resuelto, sino porque tú ya no estás cargando solo. Y no te preocupes si hoy descubres que aún hay cosas que no has soltado. No te castigues por eso. Dios no está buscando perfección inmediata, sino un corazón que se deje moldear. Lo importante es reconocerlo y comenzar hoy a soltar, paso a paso, oración tras oración, rendición tras rendición, porque mientras más entregas, más espacio le das a Dios para actuar. Y cuando Él actúa, todo cambia. Número 6. Cuando soltar se convierte en una puerta a lo sobrenatural. ¿Qué pasaría si el milagro que tanto esperas está del otro lado de tu rendición? Y si soltar el control no solo te libera, sino que activa lo que Dios ha estado esperando para desatar en tu vida. ¿Podrías estar retrasando tu bendición por miedo a soltar lo que nunca fue tuyo? Cuando soltamos el control, no estamos simplemente renunciando a algo. Estamos abriendo una puerta espiritual. Y no es cualquier puerta, es una entrada directa a lo sobrenatural, porque Dios no se manifiesta donde hay autosuficiencia, sino donde hay dependencia total. Él no se acomoda en el trono de un corazón que aún quiere dirigirlo todo. Su gloria se manifiesta en lugares rendidos, espacios vacíos que le decimos: Señor, sé tú, haz tú, obra tú. Lo vemos en la historia de Gedeón. Dios le dijo que iba a darle la victoria, pero antes le pidió que redujera su ejército. ¿Por qué? Porque si ganaban con miles, se llevarían el crédito. Pero cuando quedaron solo 300, Gedeón tuvo que soltar el control y depender únicamente de Dios. ¿Y qué pasó? Lo sobrenatural ocurrió. Una victoria que no tenía explicación humana, un resultado que solo podía ser atribuido a la intervención divina. Así trabaja Dios. Él espera que bajes tus armas, que sueltes tus estrategias, que dejes de calcular, para entonces mostrarte su poder de una forma que jamás podrías haber imaginado por ti mismo. Y esto se aplica a tantas áreas de tu vida. Tal vez estás luchando con una situación familiar, una relación que ya no sabes cómo manejar. O puede que sea tu economía, tus planes, tu salud. ¿Y has orado? Claro que sí. Has pedido ayuda, pero ¿has soltado de verdad? ¿O sigues diciendo, Señor, hazlo, mientras tú intentas manipular el resultado? El corazón que suelta no es el que se rinde por cansancio, sino el que elige confiar cuando aún hay fuerzas para seguir controlando. Es fácil decir, Dios tiene el control cuando ya no tienes opciones, pero es fe real cuando decides soltar, aún sabiendo que podrías seguir intentando por ti mismo. La rendición verdadera mueve el cielo, porque muestra que ya no estás en el centro, que reconoces que hay un Dios soberano, sabio, que te ama y que puede hacer en segundos lo que tú no lograrías en años. Y no estamos hablando de pasividad. Al contrario, soltar no es inactividad, es reposo activo. Es seguir haciendo tu parte con excelencia, pero sabiendo que el resultado está en manos de Dios. Es como sembrar la semilla, cuidarla, regarla, pero dejar que el sol salga y la tierra haga su trabajo sin que tú lo controles. Ahora escucha esto. Cuando sueltas lo que no puedes controlar, haces espacio para recibir lo que nunca podrías haber producido por ti mismo. Eso es gracia. Eso es lo sobrenatural. Eso es vivir en el ritmo de Dios. Quizás hoy tu mayor obstáculo no es la dificultad externa, sino la resistencia interna, porque el orgullo espiritual es sutil. A veces se disfraza de responsabilidad, de prudencia, de liderazgo, pero en el fondo lo que Dios quiere no es tu eficiencia, sino tu dependencia. Él quiere mostrarte que puede hacer más con tus manos abiertas, que con tus puños cerrados, que puede hacer llover donde tú solo veías tierra seca, que puede abrir puertas que ni siquiera sabías que existían. Pero para eso
Necesitas soltar la llave que has estado apretando por tanto tiempo. Esa llave es el control. Y aquí hay una promesa escondida que alguien necesita escuchar. Del otro lado de tu rendición hay algo que lleva tu nombre y que Dios ha estado reservando solo para cuando estés listo para confiar, no antes. Porque si llegara antes, lo destruirías con tus propias manos, intentando ajustarlo a tu forma. Pero si llega cuando tu corazón ya está rendido, entonces lo vas a sostener con madurez, lo vas a usar con propósito y vas a entender por qué tuviste que pasar por ese proceso primero. Dios no tarda, Dios prepara. Y a veces lo que Él está esperando no es el momento perfecto, sino que tú estés listo para recibir lo que ya fue decretado en lo alto. Así que suelta. Suelta lo que no entiendes, suelta lo que no puedes controlar, suelta lo que duele, porque lo que viene de parte de Dios nunca se activa en manos cerradas. Número 7. La paz como señal de que has soltado. ¿Cómo saber si realmente soltaste el control o solo diste un paso atrás esperando seguir manejando desde la sombra? ¿Puede el corazón encontrar paz si aún está aferrado a los ¿y si del futuro? ¿Qué revela tu estado emocional cuando el cielo guarda silencio? La paz no se simula, no se actúa, no se imita. La paz verdadera se siente, se respira, se reconoce en lo más profundo del alma. Y cuando llega, trae una certeza silenciosa, un descanso sin explicación lógica. Esa paz no depende de circunstancias, depende de la posición del corazón. Y aquí viene algo muy importante. La paz no es un premio por haber resuelto todo. Es una señal de que soltaste. Es como una confirmación interna de que ya no estás peleando con Dios por el control, de que tu alma está reposando en la verdad, de que Él está al mando, aunque tú no veas aún el destino. Cuando entregas de verdad lo que no puedes controlar, Dios deposita en ti una paz que no viene de afuera, sino de adentro. Una paz que no te grita, pero te sostiene. Que no te responde todas las preguntas, pero te da el valor para vivir sin ellas por un tiempo. Esa paz es la que se convierte en el termómetro de tu alma. Jesús lo dijo de forma hermosa: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. El mundo ofrece paz como resultado. Dios la ofrece como punto de partida. El mundo dice: tendrás paz cuando todo esté bien. Dios dice: tendrás paz cuando me creas, aunque nada esté bien aún. Por eso, una de las señales más claras de que ya no tienes el control en tus manos es que tu espíritu ya no pelea, reposa. No es que pierdas el interés en tu proceso, sino que ya no te consumes por él. No te obsesionas con los resultados, no te angustias con los plazos. Empiezas a vivir con una serenidad que no tiene explicación humana. ¿Sabes cómo reconoces esta paz? Cuando puedes dormir bien, aunque no todo esté resuelto. Cuando puedes orar sin exigencias, solo con gratitud. Cuando puedes mirar el futuro sin miedo, aunque siga incierto. Cuando tus decisiones nacen de quietud y no de urgencia. Cuando dejas de correr por respuestas y empiezas a caminar en confianza. Es como caminar por un puente colgante sin ver el final, pero con una cuerda atada firmemente al cielo. Esa cuerda es la paz que te sostiene. No porque veas lo que viene, sino porque sabes quién viene contigo. Y si hoy no sientes esa paz, si tu alma sigue inquieta, si tu corazón sigue agitado, no te juzgues. No significa que estás mal. Significa que aún hay algo que necesita ser soltado. Es una invitación, no una condena. Un llamado amoroso del Padre a decirte: entrégamelo de verdad, no solo con palabras, con fe. Recuerda esto: el Espíritu Santo no habita en la prisa ni en la tensión, sino en la entrega.
Su voz es suave y solo se escucha en la quietud, no en el desespero por respuestas, sino en el descanso de la confianza. Por eso, cuando empieces a sentir esa paz, esa que no tiene lógica pero calma tu alma, tómala como una señal del cielo, como un susurro divino que te dice: lo estás haciendo bien, has soltado, ahora déjame obrar. Y algo más, la paz no es el fin del proceso, es el principio del milagro. Cuando llega, es porque el cielo ya está en movimiento. Cuando llega es porque algo en el mundo espiritual ya fue activado. Cuando llega es porque tú ya estás listo, no para dejar de vivir, sino para vivir de otra manera, desde el reposo, desde la fe, desde la gracia. Así que pregúntate con sinceridad: ¿lo solté o solo lo pospuse? ¿Estoy en paz o solo estoy cansado? ¿Confío o solo me resigné? Hay una gran diferencia entre resignación y rendición. La resignación dice: no hay más que hacer. La rendición dice: ya no es mío para hacer. Y la paz siempre acompaña a la rendición, nunca a la resignación. Hoy busca esa paz, y si aún no está, no corras, no huyas, solo detente, escucha, ora y vuelve a entregar las veces que sea necesario, porque cada entrega sincera acerca tu alma un paso más al corazón del Padre. Número 8. Cuando el alma aprende a esperar en Dios. Y si la paz verdadera no se encuentra al llegar, sino al saber esperar en el camino. ¿Podrías confiar en Dios incluso cuando Él guarda silencio? ¿Qué ocurre dentro de ti cuando el todavía no de Dios se convierte en una invitación a permanecer? Esperar. Esa palabra que para muchos se siente como sinónimo de frustración, de estancamiento, de pérdida de tiempo. Vivimos en una cultura acelerada, programada para la inmediatez. Todo debe ser rápido, todo debe ser ahora. Pero Dios no se mueve al ritmo del hombre. Dios trabaja en procesos, y el alma que aprende a esperar en Él es el alma que madura. Esperar en Dios no es cruzarse de brazos, no es pasividad ni resignación. Esperar en Dios es una postura espiritual, es moverse con fe mientras el cielo ordena lo que tú no puedes ver. Es sembrar, regar y confiar en que, aunque aún no veas brotar nada, algo está germinando en lo profundo. La Escritura nos muestra esto una y otra vez. José tuvo un sueño siendo joven, pero pasaron años de esclavitud, traición y cárcel antes de ver el cumplimiento. Y en todo ese tiempo, su fe no se apagó, porque aunque sus ojos no veían, su espíritu sabía. Había algo en él que entendía que Dios no se había olvidado, aunque el proceso fuera largo. ¿Y tú? ¿Qué haces mientras esperas? ¿Te quejas? ¿Te enfrías? ¿Te llenas de ansiedad? ¿O te mantienes firme en la confianza de que Dios está obrando incluso en el silencio? La espera no es una pausa del cielo. Es un terreno fértil donde Dios trabaja primero en ti, antes de trabajar para ti. A veces, lo que estás esperando no se ha manifestado aún, no porque Dios no quiera dártelo, sino porque primero quiere prepararte para sostenerlo. Lo que viene de parte de Dios siempre es bueno, pero si llega antes de tiempo, puede aplastarte en vez de elevarte. Mira lo que ocurre con una mujer embarazada. Desde que concibe, ya lleva vida dentro. Pero no ve aún al bebé, no escucha su voz, no conoce su rostro. Sin embargo, ella sabe que está creciendo, siente cambios, sabe que algo está siendo formado en lo oculto y espera con esperanza, con fe, con amor. No acelera el proceso porque sabe que cada etapa es necesaria. Y cuando finalmente llega el momento del nacimiento, puede sostener en brazos lo que antes solo sostenía en promesas. Así es también el proceso espiritual. Hay promesas que ya están en ti. Hay bendiciones que Dios ya puso en movimiento, pero requieren tiempo, transformación, espera activa, no para castigarte,
sino para prepararte. La espera puede doler, sí. A veces puede parecer que Dios está ausente, que las oraciones rebotan en el techo, que el silencio es demasiado largo. Pero ahí es cuando más necesitas recordar: Dios no se ha ido, Él simplemente está trabajando detrás del velo, y cuando menos lo esperes, se revelará con gloria. Aprender a esperar en Dios es un acto de valentía. En un mundo que te grita, haz algo ya, tú decides decir, espero en el Señor porque sé que su tiempo es perfecto. Eso no te hace débil, te hace sabio, porque los que se adelantan a Dios cosechan cansancio, pero los que esperan en Él reciben nuevas fuerzas, como las águilas que se elevan por encima de la tormenta. Tal vez tú estás justo en ese punto. Ya soltaste, ya confiaste, ya oraste, pero el milagro no ha llegado. La respuesta aún no se muestra. El cambio que esperabas sigue sin manifestarse y comienzas a dudar. Pero escucha esto: cuando el cielo parece en silencio, muchas veces es porque el cielo está en construcción. Y hay una promesa especial para los que saben esperar. Una promesa que no es solo de bendición, sino de transformación interior. Aquellos que esperan en el Señor no serán avergonzados, porque lo que Dios empieza, Dios lo termina. Y si aún no lo ves, es porque no es el final. Por eso, no corras, no te salgas del proceso, no busques atajos. La fe que espera es la fe que vence. Y cuando aprendes a esperar, la paz deja de ser una emoción y se convierte en tu hogar. Número 9. El regalo escondido en la tormenta. Y si la tormenta que estás atravesando no vino para destruirte, sino para revelarte. ¿Podría ser que el viento fuerte no está soplando en tu contra, sino a tu favor? ¿Has considerado que tu mayor bendición podría estar disfrazada de un momento difícil? Hay momentos en la vida en que todo parece estar en contra. El panorama se oscurece, las noticias son malas, las puertas se cierran, los planes se derrumban, y en medio de eso, oramos, lloramos, clamamos, pero el cielo parece en silencio, y lo primero que pensamos es, ¿por qué Dios permite esto? Pero, ¿y si te dijera que en cada tormenta hay un regalo escondido? Un propósito, una enseñanza, una transformación. Algo que Dios diseñó especialmente para tu alma. Algo que jamás descubrirías en tiempos de calma. Cuando Jesús subió con sus discípulos a la barca, fue Él mismo quien los condujo hacia el mar. No los llevó a una playa tranquila. Los llevó directo a una tormenta. ¿Por qué? Porque en medio de esa tormenta los discípulos iban a descubrir quién era realmente Jesús. Hasta ese momento lo conocían como maestro, como sanador, pero no como Señor del viento y del mar. La tormenta no fue un accidente, fue una plataforma para una revelación. Así también contigo. Esa situación que parece incomprensible, ese momento que quisieras evitar, puede ser el escenario donde Dios se va a mostrar de una forma que nunca antes habías conocido. Pero para verlo, necesitas soltar el control. Necesitas confiar incluso cuando no entiendes. Dios es especialista en convertir caos en propósito, en transformar lágrimas en dirección, en usar lo que parecía un ataque como una herramienta para impulsarte. Imagina esto: un águila no aprende a volar en un nido cómodo. La madre águila, cuando llega el tiempo, sacude el nido, quita la suavidad, rompe la zona de confort, y cuando el polluelo se resiste, ella lo empuja al vacío, no para matarlo, sino para forzarlo a desplegar sus alas. Y en ese momento, lo que parecía una caída se convierte en el inicio de su vuelo. Así hace Dios muchas veces. Sacude lo que nos acomodaba, no para destruirnos, sino para prepararnos, para enseñarnos a volar en una dimensión nueva de fe, para hacernos soltar lo que ya no nos sostiene y abrazar lo que sí viene de Él.
La tormenta puede revelar cosas que en la calma jamás verías. Te revela cuánta fe tienes realmente. Te muestra de qué estás hecho espiritualmente. Te enseña que no controlas nada, pero estás sostenido por aquel que lo controla todo. Y sobre todo, te conecta con la voz de Dios de una manera más íntima, más cruda, más real. Tal vez en este momento estás preguntándote, ¿cómo puedo encontrar un regalo en medio de tanto dolor? Y la respuesta es, no lo busques con los ojos naturales. Búscalo en la oración, búscalo en la palabra, búscalo en la quietud. Porque lo que hoy parece una pérdida, mañana puede ser testimonio. Lo que hoy parece una tormenta, puede ser el viento que te lleve más cerca del propósito eterno. Dios no te abandona en la tormenta. Él camina sobre ella. Mientras tú crees que estás por hundirte, Él está ahí, más cerca que nunca. Tal vez no cambie el viento enseguida, tal vez no detenga el mar con rapidez, pero sí hará algo más profundo. Te cambiará a ti por dentro, y cuando el mar se calme, tú no serás el mismo. Así que en lugar de pedirle a Dios que acabe con la tormenta, pídele que te muestre lo que hay dentro de ella. Porque cuando salgas de ahí, si lo haces tomado de su mano, saldrás más fuerte, más maduro, más sensible a su voz. Y quizás, solo quizás, descubrirás que lo que más temías vivir fue lo que más te acercó a Él. Número 10. Volver a confiar después de haber sido herido. ¿Cómo confiar de nuevo cuando antes lo hiciste y todo salió mal? Y si el dolor que viviste no fue para romper tu fe, sino para refinarla. ¿Es posible volver a rendirse completamente después de haber sido decepcionado, traicionado o lastimado? Esta es una de las preguntas más profundas del alma humana. Todos hemos pasado por momentos donde confiamos en personas, en decisiones, incluso en promesas, y el resultado fue dolor. Nos sentimos expuestos, vulnerables, y en muchos casos culpables por haber creído tanto, y esa herida silenciosa se transforma con el tiempo en una barrera invisible. Seguimos creyendo en Dios, sí, pero ya no nos entregamos del todo, ya no soltamos como antes, nos volvemos prudentes, pero también más fríos, más calculadores, más distantes. Pero aquí está la verdad que el Espíritu Santo quiere restaurar en ti hoy. El dolor que viviste no te define, pero sí puede prepararte, porque la fe no es ingenuidad, es valentía. Y volver a confiar, incluso después de haber sido herido, es uno de los actos de fe más hermosos que existen. Dios no se escandaliza por tu dolor. Él conoce cada lágrima, cada decepción, cada pregunta sin respuesta que todavía guardas en el fondo. Y en lugar de exigirte que te levantes y sigas como si nada, Él te abraza en ese lugar, te dice, yo vi lo que te hicieron. Yo sé lo que no entiendes, pero no dejes que ese golpe te robe la capacidad de volver a creer. Volver a confiar no significa negar lo que pasó. No significa olvidar ni minimizar. Significa decidir que tu pasado no tendrá más el poder de controlar tus pasos. Que vas a volver a abrir tu corazón, no porque nada malo pueda pasar, sino porque crees que Dios va contigo incluso si vuelve a doler. David fue traicionado, perseguido, traicionado otra vez, y aún así escribía, en ti confío, Señor, no sea yo avergonzado jamás. Él sabía lo que era el dolor, pero también sabía que Dios era mayor que todo eso. Porque la confianza en Dios no nace de las circunstancias, nace del conocimiento profundo de su carácter. Y es ahí donde debes anclar tu alma, no en lo que ves, no en lo que sientes, sino en lo que sabes de Él, en su fidelidad, en su bondad, en su historia contigo. Porque si hoy estás aquí, escuchando esta palabra, es porque Él nunca te soltó. Y si nunca te soltó, puedes confiar en que tampoco lo hará mañana. Sí,
Fuiste herido, pero también has sido preservado, también has sido sostenido. También has tenido momentos en los que Dios te mostró que a pesar de todo, su mano seguía sobre ti. No cierres tu corazón. No construyas muros donde Dios quiere plantar nuevas semillas. Volver a confiar es como volver a sembrar después de una tormenta. El terreno está herido, pero más fértil que nunca. Y lo que Dios puede hacer en un corazón que vuelve a rendirse es mayor que todo lo que perdiste antes. Tómate un momento ahora y hazte esta pregunta. ¿Qué parte de mí aún está herida por algo que no salió como esperaba? ¿Dónde dejé de confiar? ¿Qué barrera necesito que el Espíritu Santo derribe hoy en mí? Pídeselo con sinceridad. No tienes que decirle las palabras perfectas. Solo dile, Señor, estoy herido, pero quiero volver a confiar. Y verás cómo su paz comienza a sanar esas partes rotas, una a una, porque tu dolor no es el final. Es solo la evidencia de que aún sientes, aún vives y aún puedes volver a creer. Número 11. La autoridad espiritual nace de la rendición. ¿Sabías que tu mayor autoridad en el mundo espiritual no vendrá de cuánto sabes, sino de cuánto te has rendido? ¿Y si el poder para vencer batallas no está en orar más fuerte, sino en rendirte más profundo? Podría ser que las cadenas no se rompen cuando gritas, sino cuando te humillas ante Dios. Una de las verdades más ignoradas en la vida cristiana es esta: no hay verdadera autoridad sin verdadera rendición. En el reino, la fuerza no se mide por cuánto puedes resistir, sino por cuánto estás dispuesto a soltar. Mientras el mundo enseña que quien domina es quien manda, Jesús enseña que quien se rinde, gobierna. Esto no es solo poesía espiritual, es un principio de guerra. El enemigo no teme tanto a un cristiano que ora como teme a un cristiano que obedece, porque la obediencia es la señal de rendición y la rendición activa el respaldo del cielo. Cuando sueltas el control y caminas en sumisión a la voluntad de Dios, te conviertes en alguien peligroso para el infierno. Jesús mismo, siendo Dios, no actuó desde orgullo ni autosuficiencia. Él dijo: no hago nada por mi cuenta, sino lo que veo hacer al Padre. Su autoridad venía de su completa rendición, y esa es la autoridad que tú estás llamado a portar. Muchos creyentes viven debilitados espiritualmente no por falta de fe, sino por exceso de control. Intentan vencer al enemigo desde la lógica, desde el esfuerzo, desde el ruido, pero el diablo no obedece gritos. Él reconoce la voz de quien ha muerto a sí mismo, de quien ya no vive para su voluntad, sino para la de Cristo. Esa voz tiene peso. Esa voz tiene respaldo. La autoridad espiritual no se trata de posición, ni de títulos, ni de experiencia. Se trata de alineación con el corazón de Dios. Y esa alineación solo ocurre cuando renuncias a tu propia agenda. Cuando dejas de pedirle a Dios que bendiga tus planes y comienzas a preguntarle: ¿cuál es tu plan, Señor? Yo me uno a lo que ya estás haciendo. La rendición te conecta al cielo como una raíz profunda. Y cuanto más profunda es la raíz, más firme es el árbol en la tormenta. Esa firmeza es lo que permite que otros se refugien en tu sombra, que encuentren dirección en tu consejo, que reciban paz con solo oírte hablar, porque ya no hablas desde ti, hablas desde Él. ¿Quieres caminar en poder real? ¿Quieres ver transformación en tu casa, en tu entorno, en tus oraciones? Empieza por rendirte. No a medias, no un poco, con todo, porque cuando el corazón se rinde por completo, Dios se derrama sin medida. Es lo que ocurrió con Elías. No era un hombre de gran apariencia, ni tenía un cargo religioso alto, pero vivía completamente rendido a Dios. Y por eso, cuando oraba, el cielo respondía con fuego. El secreto no estaba en su técnica, sino en su obediencia total. Y lo mismo puede ocurrir contigo.
Quizás no necesitas más técnicas de guerra espiritual. Quizás lo que te falta es un momento de intimidad, de rodillas, diciendo: Señor, no quiero pelear más en mi fuerza, yo me rindo, haz tú. Y ese momento puede cambiar todo, puede liberar tu casa, puede romper cadenas antiguas, puede abrir puertas que años de oración no abrieron, porque el cielo se mueve cuando un corazón se entrega por completo. Hoy te invito a revisar tu vida. ¿Hay áreas donde todavía quieres tener el control? ¿Estás pidiéndole a Dios que intervenga mientras tú insistes en manejarlo todo a tu manera? ¿Estás orando por milagros, pero viviendo en tu lógica? Este es el momento de soltar, de rendirte de verdad. Y cuando lo hagas, descubrirás que tu autoridad no viene de cuánto controlas, sino de cuánto confías. Número 12. La libertad que solo llega después de soltar. ¿Puede alguien ser verdaderamente libre mientras sigue atado al control? ¿Y si aquello que llamas seguridad es justamente lo que está limitando tu avance? ¿Has considerado que tu mayor carga no es el problema, sino el miedo de soltarlo? La libertad no siempre se siente como pensamos. A veces se disfraza de miedo, de vacío, de vértigo, porque por años fuimos esclavos del control. Y cuando finalmente soltamos, hay un momento extraño en el que el alma se siente expuesta, pero por fin está respirando. Es como cuando un prisionero sale de una celda oscura y le cuesta acostumbrarse a la luz. No porque no la desee, sino porque ha vivido tanto tiempo en la sombra que la libertad le parece abrumadora. Pero lo que necesitas entender es que Dios no te creó para vivir preso de tus propios planes. No fuiste diseñado para llevar todo en los hombros. Fuiste creado para caminar en dependencia, en paz, en comunión con Él. Y esa vida solo se alcanza cuando el alma suelta lo que la mente insiste en retener. El control da una sensación de seguridad, sí, pero es una seguridad que agota, que asfixia, que limita. Es como caminar con los puños cerrados todo el tiempo. Evitas perder algo, pero también evitas recibir. El alma que nunca suelta, nunca recibe algo nuevo. Porque Dios llena manos abiertas, no puños cerrados. Jesús vino a darnos libertad, y no solo una libertad de condenación, sino una libertad diaria para vivir sin miedo, sin ansiedad, sin el peso de tener que resolver todo. Pero esa libertad tiene una puerta, y esa puerta es la entrega. No hay atajo, no hay otro camino. Muchos creyentes viven salvados, pero no viven libres. Están seguros de su salvación, pero siguen presos en sus emociones, en sus necesidades de control, en sus temores disfrazados de prudencia. Y eso no es lo que Dios quiere. Él te llamó para que seas libre por completo, libre en tu fe, libre en tu alma, libre para vivir sin el peso del «¿y si algo sale mal?». La libertad se empieza a sentir cuando dejas de exigir explicaciones, cuando ya no necesitas entender todo, cuando puedes decir con sinceridad: Señor, no lo comprendo, pero lo confío. En ese momento, las cadenas que no veías empiezan a romperse, no porque algo cambió afuera, sino porque tú cambiaste por dentro. Y lo hermoso de esta libertad es que es progresiva. Dios te la entrega por etapas. A medida que sueltas, Él te da. A medida que confías, Él revela. A medida que descansas, Él actúa. Piénsalo así. La libertad espiritual es como un río que corre. No puedes disfrutarlo si sigues tratando de poner diques, de contenerlo, de guiarlo a tu manera. Tienes que meterte en sus aguas, dejar que te lleve. Y eso da miedo al principio, pero después se convierte en lo mejor que has sentido en tu vida. Hoy quiero que te preguntes con honestidad: ¿estoy realmente libre o sigo atado a la necesidad de controlar cada paso? ¿Estoy caminando en la gracia o todavía en mis fuerzas? Dios quiere darte descanso, no solo físico, sino emocional, espiritual.
Una libertad que no depende de lo que vives, sino de lo que has soltado. Y cuando esa libertad llega, no solo lo sientes tú, lo nota tu familia, tu entorno, tus decisiones. Todo empieza a cambiar, porque cuando alguien suelta, empieza a vivir. Y cuando alguien vive rendido, comienza a volar. Número 13. El control que entrega paz no es tuyo, es de Dios. Y si hoy fuera el día en que todo cambia, no porque todo se resuelve, sino porque tú finalmente decides soltar. ¿Y si dejar de controlar es la puerta que abre la temporada que tanto le has pedido a Dios? ¿Puede un alma verdaderamente descansar sin haber rendido primero su voluntad? Si has llegado hasta aquí, no fue por casualidad. No fue porque tenías tiempo libre. Fue porque Dios quiso hablarte profundamente, íntimamente, directamente. Él vio tu carga. Él escuchó tu suspiro. Él conoce lo que no dices. Y hoy, con amor y firmeza, te ha dicho: entrégame el control y yo te daré mi paz. No es un trato, es una promesa. Una invitación a cambiar tu forma de vivir, a dejar de sobrevivir y comenzar a vivir en confianza real. El control nunca fue tuyo, solo parecía que lo era. Pero mientras lo sostenías, también sostenías el peso del miedo, la ansiedad, la frustración, el cansancio espiritual. Hoy, Dios te está ofreciendo intercambiarlo todo, que pongas en sus manos lo que nunca te tocaba cargar, que te sientes, respires y creas. Este no es un mensaje más, es una oportunidad divina, un llamado a dejar de ser esclavo de tus propias fuerzas y a convertirte en hijo obediente bajo la dirección de un Padre bueno. Él no te pide que entiendas, solo que le confíes el volante, y créeme, la paz que viene cuando Él conduce no se parece a nada que este mundo pueda darte. Ahora, antes de cerrar este tiempo, quiero invitarte a hacer una pequeña acción de fe que marcará tu decisión hoy. Escribe en los comentarios: Señor, hoy te entrego el control. No como una frase bonita, sino como una declaración espiritual, como alguien que entendió que su alma no necesita más respuestas, sino más presencia. Y si este mensaje tocó tu corazón, suscríbete a este canal, pero hazlo con conciencia, sabiendo que al hacerlo te estás conectando con un espacio donde Dios habla, donde el Espíritu Santo guía, donde tu fe es nutrida. Únete a esta comunidad no por rutina, sino porque quieres caminar cada día más cerca del corazón del Padre. Y también, si este mensaje te abrazó, dale me gusta. No es por algoritmo, es porque al hacerlo estás activando un acto simple. Estás ayudando a que más personas, quizá tan cargadas como tú estabas hace unos minutos, puedan escuchar esta palabra. Dios te usará más de lo que imaginas, incluso con gestos pequeños como este. Gracias por llegar hasta aquí. Gracias por abrir tu alma. Gracias por permitir que este momento sea un altar entre tú y Dios. Y ahora, respira profundo, suelta, confía, porque a partir de hoy ya no estás en control, estás en paz.